Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? El enorme placer de saludarlos, de reencontrarnos de esta manera, mediante este video. Seguramente no sea un placer hablar sobre lo que voy a contar con información exclusiva sobre el caso Maxi Salas y su posible llegada a River. Yo creo que está muy cerquita. Bueno, no es un placer hablar de esto porque claramente que a los hinchas de Racing nos afecta y nos tiene algo dolidos al respecto, pero mi deber como periodista es informarme acerca de la situación, averiguar, chequear ambas campanas para poder llevarles a ustedes. No les digo la verdad absoluta porque es muy difícil llegar a la verdad absoluta. A veces hay quienes dicen hasta que incluso no existe la verdad absoluta, pero sí aproximarnos de la mejor manera a esta situación y poder entender por qué Maximiliano Salas en un 99% será futbolista de River en las próximas horas. Y también lo que se van a enterar en este video tiene más que ver con lo que ha sucedido entre la dirigencia de Racing y Maxi Salas, o más precisamente lo que no ha sucedido, porque me parece que se van a enterar en este video de un gravísimo error de la dirigencia de Racing en el manejo de la situación para que Maxi Salas no se vaya, para que un futbolista clave en la búsqueda de la Copa Libertadores continúe en la institución. Bueno, me parece que Racing ha descuidado algunas situaciones y se las voy a contar inmediatamente. Sin más preámbulo, les pido por favor que pongan like, que se suscriban al canal, que activen la campanita. Lo hago de esta manera en un video corto porque estoy con algunas cuestiones de tiempos. Estoy por rendir un examen final, uno de los últimos en abogacía. Me falta muy poquito para ser abogado, así que rindo ya próximamente. Por eso me gustaría tener un poco más de tiempo para aprender en vivo, como siempre lo hago, y tener el feedback de ustedes del otro lado a medida que uno va contando la información. Pero bueno, hoy me toca hacerlo en este contexto breve y espero bueno, que por lo menos valoren esta información, que desde ya les digo que es una información que no se ha dado a conocer en ningún otro portal, en ningún otro canal y bueno, en ningún medio, tampoco televisivo ni radial al respecto. Bueno, sin más preámbulo, vamos con Maxi Salas, la dirigencia de Racing, River y Marcelo Gallardo. Me atrevo a decirles que en un 99% Maximiliano Salas será futbolista de River. Me reservo un pequeño 1% porque, bueno, Diego Milito insiste. He escuchado un video en el cual José Chatruc, en un medio televisivo, creo, contó que Diego Milito todavía espera que mañana Maximiliano Salas cumpla con su palabra y bueno, que no tiene dudas Milito de que la situación pueda complicarse porque Salas le había dado su palabra de que lo esperaba entre hoy y mañana para renovar su contrato con la institución académica e incrementar su cláusula de salida, lo que podría hacer que se aleje de River. Bueno, ese 1% me lo resguardo por esa presión que está ejerciendo ahora el presidente de Racing y también porque el tiempo pasa, porque hay una noche por delante y porque todos somos personas humanas y probablemente a Maximiliano Salas en algún momento le pueda llegar a pesar esta cuestión de haberle dado su palabra a Gustavo Costas, o le pueda llegar a pesar, no sé, a ver si le ha dado su palabra al 100%, pero le pueda llegar a pesar verlo a Costas mal, porque también es de notorio conocimiento que el entrenador de Racing se siente algo decepcionado por esta decisión que ha tomado Maximiliano Salas. Entonces, bueno, me reservo ese pequeño 1%, pero más allá de algunas cuestiones que pueda valorar moralmente el hincha de Racing que está del otro lado y que lo he leído también en las redes sociales en el último tiempo, me parece que voy a tratar de aportar a la causa transparentando un poco sobre una situación que me parece muchos están omitiendo. Primero, armo este video para desmentir o por lo menos esclarecer una situación. La dirigencia actual nunca le ha actualizado el contrato a Maximiliano Salas desde que llegó a Racing, si se me permite decirlo de esta manera, porque esa renovación de la cual se habló comenzando el 2025 fue más bien una, vamos a llamarlo cláusula o una normativa que estaba impuesta en el contrato primero que firma Maximiliano Salas
cuando llega a la institución en 2024, en la cual allí se obligaba a Racing a actualizarle el contrato por una determinada cifra o en un determinado porcentaje para la segunda temporada del futbolista. Es decir que esto responde a algo que se había firmado en su momento con la dirigencia anterior, encabezada por Víctor Blanco, ¿no? Cuando Maximiliano llega a Racing, cuando Maximiliano Salas llega a Racing en ese mercado de pases de enero, donde también, bueno, llega a pedido de Gustavo Costas. Otra cosa que también vale la pena destacar, o en realidad por qué vale la pena destacar esto, es porque hubo quienes dieron a entender que la dirigencia de Racing ya se había sentado a negociar con Maximiliano Salas y que le había actualizado el contrato tal como lo pedía el delantero o su representante. Bueno, esto, según me han contado, no fue de esa manera, por lo que expliqué anteriormente. La única actualización contractual que tuvo Maximiliano Salas fue esa que ya estaba prevista en su primer contrato que firmó con la institución. Después alguno podrá pensar, bueno, pero se le actualizó. Otro podrá pensar, bueno, sí, es verdad, se le actualizó, pero lo que estaba previsto en 2024 no va de la mano con cómo explotó y cómo le rindió Maximiliano Salas a Racing, por ende no era exactamente lo que pretendía. Bueno, tal ha sido de esa manera. Ustedes saben que Maximiliano Salas cuando llega a Racing en 2024 llega por un contrato muy bajo, un salario muy bajo. Y bueno, esto hace que, más allá de esa actualización que estaba prevista, el futbolista, previo, o en realidad después de ganar la Sudamericana y previo a ganar la Recopa, ya empiece a desear una real actualización contractual que vaya más allá de aquella que ya estaba prevista en un contrato de principios de 2024, ¿no? La realidad es que a Maximiliano Salas le había dicho la dirigencia de Racing que después de la Recopa iban a negociar un nuevo contrato, que se lo iban a actualizar, y eso en principio hubo cierta voluntad, tanto de la dirigencia como también, bueno, siempre que hablamos de la dirigencia yo pareciera que no menciono a la Secretaría Técnica, pero en realidad es por una cuestión de jerarquía. La dirigencia es la que lleva adelante y ejecuta o planea las renovaciones contractuales porque, más allá de que esto lo prevén secretarios técnicos de las instituciones o la Secretaría Técnica de las instituciones encabezadas por un secretario como puede ser el Chino Saja en este contexto, la realidad es que después eso depende del presidente porque, bueno, hay que arreglar la situación económica que escapa a veces a la Secretaría Técnica. Lo primero y la primera intención, por así decirlo, que tiene Racing de realmente chequear algunos números con Maxi Salas y su representante, trata sobre una propuesta contractual en la que a Maximiliano Salas le ajustan un contrato por objetivos. Objetivos que, bueno, después esto abre también otra incógnita sobre la situación, la opinión que uno puede llegar a tener sobre contrato por objetivos. A ver, hacer un gol o llegar a una determinada cantidad de goles. Digo, ¿vale la pena eso, por ejemplo, para un futbolista como Maximiliano Salas, que si bien no es goleador como Maravilla Martínez, es un futbolista que le hace hacer goles a sus compañeros? Digo, si a Salas le venía funcionando esta manera de asistir a los compañeros para que Racing gane y que Maravilla Martínez se luzca haciendo goles, ¿vale la pena ponerle un objetivo para que cumpla con determinada cantidad de goles? O sea que iba a ingresar Maxi Salas al área, lo iba a tener adentro solo a Maravilla Martínez y por esta cuestión contractual probablemente el futbolista priorizaba patear al arco y que por ahí si le pasaba por atrás un lateral derecho, un lateral izquierdo o un volante. Bueno, es una cuestión rara que también cada cual puede tener su juicio de valor al respecto de los contratos por objetivos. Una cosa es por partidos disputados para que el jugador no, que el jugador no viva en la camilla o que no viva lesionado, pero quizá a un futbolista que encima ha hecho goles importantes,
cuando ha tenido que hacer goles los ha marcado. Esto también vamos a estar deambulando en esta reacción entre lo objetivo y lo subjetivo, porque también uno se atreve a sacar conclusiones y a pensar a medida que va contando sobre la situación. La verdad que para lo que había hecho Maxi Salas, un contrato por objetivo suena más a cuando vino Paolo Guerrero a Racing con la dirigencia anterior, en la cual venía un futbolista con la rodilla seriamente comprometida, un futbolista que tenía cierta experiencia y cierta edad, donde era más una apuesta por la jerarquía que por la actualidad del jugador. Bueno, la verdad es que a mi parecer no era un contrato que más se podía llegar a adecuar al momento de Maximiliano Salas. Esto es una situación, una cuestión que también al delantero le llamó la atención y que mediante su representante le hicieron saber a la dirigencia de Racing que eso había que reverlo y que no había acuerdo para que ese contrato se desarrolle y se lleve adelante. Posterior a esta situación, cuando pasó el tiempo, el representante de Maximiliano Salas hace un llamado a Sebastián Saja, en el cual, según lo que me cuentan, Sebastián Saja, el secretario técnico de la institución, habría levantado el teléfono y habría contestado que si el representante que estaba del otro lado, sabiendo que era el de Maxi Salas, iba a pedir para que se lleve a buen puerto con la negociación o llamaba simplemente para comunicarse por la actualización contractual que todavía no se había hecho y para negociar al respecto, le iba a cortar el teléfono. O sea, básicamente que si el representante de Salas pretendía una actualización contractual o renegociar ese contrato, que nunca se llegó a firmar tampoco el del contrato por objetivos, ni siquiera llame, que no le iba a hacer tiempo en su agenda, que no lo iba a atender sobre esta situación. ¿Y por qué menciono esta forma, esta manera? Porque todo esto sucedió antes del primer llamado de Marcelo Gallardo a Maximiliano Salas. Yo creo que, según lo que me han contado, Gallardo ha tenido 3 contactos con Salas. El primero quizá a través de un intermediario, no fue Gallardo exclusivamente el que lo llamó, sí un intermediario le hizo saber a Salas que Gallardo estaba seriamente interesado en él. Y bueno, posteriormente Marcelo Gallardo sí ejecuta 2 llamados a Maximiliano Salas. El segundo fue hace muy poco, ayer habría sido, con Salas, bueno, en plena pretemporada, con Racing. Y bueno, esto lo marco porque previo al primer llamado de Marcelo Gallardo es que se ha dado esta situación en la cual desde el entorno de Maximiliano Salas se sintieron ninguneados por Sebastián Saja y por ende o por consecuencia por la dirigencia de Racing que hoy representa Diego Milito. Habrá que sacar también conclusiones de los motivos, probablemente por el lado de la Secretaría Técnica y hasta incluso por el lado de la Presidencia puedan llegar a exponer, bueno, la verdad que Salas a Costas y a nosotros nos habría dado la palabra de que él iba a seguir en Racing, entonces por ahí nos dejamos estar por esa situación, no es que quisimos ningunear al futbolista y confiamos en que no había inconveniente para que Salas continúe. La realidad es que a Racing se le escapó la tortuga en base a lo que me enteré y como yo pienso, porque después cuando sí existió ese primer llamado de Marcelo Gallardo, allí sí Racing realmente volvió a mostrar una actitud para mejorar los números de ese primer contrato que se había planteado por objetivos para Maximiliano Salas. Ese contrato probablemente haya tenido como consecuencia el visto bueno del lado del representante de Salas, y ese es el famoso contrato que todavía el futbolista ni siquiera llegó a firmar. Ahora, lo que a mí me dicen por el lado del jugador también es que si Racing se hubiese ocupado antes del llamado de Marcelo Gallardo para renovar el contrato de Salas, en vez de ningunearlo como lo sintió de esa manera el jugador,
hasta incluso probablemente Salas haya firmado un contrato que podría ser hasta incluso peor que el que actualmente se está por firmar o que nunca se va a firmar, pero que hasta incluso podría contener una cláusula de salida superior a la actual y de esa manera Racing lo hubiese podido blindar. O sea, Racing lo hubiese podido blindar a Salas si realmente se ocupaba del asunto en ese momento antes del llamado de Gallardo, y por eso digo que es una tortuga que se le ha escapado, bajo mi punto de vista, a la dirigencia de Racing. Algunas cosas que leo en comentarios y en las redes sociales hablan de que, bueno, Maravilla también fue un futbolista que llegó a Racing quizás sin ser tan conocido, que explotó en Racing, que hizo muchos goles y que el que quiera estar se tiene que quedar y el que quiere realmente firma. Bueno, hay una gran diferencia entre Maravilla Martínez y Maximiliano Salas y ha tenido que ver con que realmente cuando Racing se ha dado cuenta que tenía que renovarlo a Maravilla Martínez y no perder el costo político de perder al futbolista a manos de otra institución, porque River también en su momento estaba interesado en Maravilla Martínez, Racing se sentó inmediatamente y le ha ofertado contractualmente unos números de los mejores pagos del plantel, si no el mejor pago, creo, y lo ha resuelto muy rápidamente, poniendo arriba de la mesa lo que el delantero pretendía. Es decir, que hubo una ocupación por parte de la dirigencia de Racing para Maravilla Martínez que no sienten que haya estado en su momento cuando debía ser con Maximiliano Salas, porque estamos hablando de una novela que viene posterior a la Recopa, que Racing le gana a Botafogo, viene desde ese entonces hasta esta parte. Entonces, bueno, esa es una gran diferencia de cómo ha tratado la dirigencia esta cuestión. Quizá alguien pueda pensar, o quizá la dirigencia, la verdad que haya tenido tantas cosas por delante, o tantas preocupaciones sobre Nardoni, sobre Di Cesare, sobre otra posible salida como la de Martirena, que quizá subestimó la situación de Salas y creyó que con la palabra, que obviamente es importante la palabra, o que con ir, a ver, no es renegociando, porque la realidad es que después de ese primer contrato por objetivos que Racing le acercó a Salas, después no hubo un real interés de la dirigencia de renovarlo hasta ese primer llamado de Marcelo Gallardo, en donde los dirigentes ya se vieron realmente apretados porque sabían que River de un momento al otro paga la cláusula y si el futbolista quiere ir a River, va a River. Esa es la realidad de la situación de Maximiliano Salas al momento. Es cierto que Gallardo lo ha convencido al futbolista, le quemó la cabeza, tiene un poder de convencimiento muy, muy fuerte. A mí también me ha tocado ser testigo al respecto. Por ejemplo, cuando Bruno Zuculini va a River antes de volver a Racing, también va a River, entre otras cosas porque Gallardo le quemó la cabeza, y estamos hablando de un hombre de la casa como Bruno Zuculini. Más allá de que, bueno, en ese momento también la dirigencia de Racing, encabezada por Víctor Blanco, tampoco le ofreció un contrato acorde a lo que el jugador Zuculini pretendía para su regreso. Y Gallardo lo terminó convenciendo a Bruno para jugar en River, y Bruno Zuculini termina jugando en River y ganando la Libertadores con River. Entonces, evidentemente hay un poder de convencimiento de Gallardo muy fuerte, como también lo ha tenido Costas en otros casos, como en su momento lo tenía Coudet cuando era técnico de Racing. Creo que también hay otro capítulo aparte entre la relación Milito-Brito y la relación Milito-Gallardo. Se ha hablado de que la dirigencia de Racing había hecho llegar su fastidio a Gallardo por estos llamados, porque no solo Gallardo llamó a Maximiliano Salas, sino que también yo lo conté en mi canal, al que les pido por favor que se suscriban, que pongan like,
que comenten. Como conté en su momento, también Gallardo llamó a Gabriel Rojas. Esto a la dirigencia de Racing obviamente lo cansó, lo molestó, lo desgastó. Y bueno, también hay una buena relación entre Brito y Diego Milito. Yo creo que probablemente River, en vez de poner los 8 millones de dólares de la cláusula de salida, por ahí ponga algo más, para no decir, por una cuestión de códigos no ejecutamos la cláusula, pero la verdad que si Salas se va en 8 millones, 8.500, 9, 9.300, 9.200, la verdad que nos da igual porque obviamente que el dinero es bienvenido, pero Racing pierde un futbolista que para mí, también acá el terreno es subjetivo, es uno de los futbolistas más fundamentales que tiene el Racing de Costas, por esa manera de sentir la presión, por esa manera de sentir la intensidad, porque además no solo es un jugador que corre y que presiona, que cumple también con los requisitos que pide Marcelo Gallardo para sus delanteros, sino que también es un futbolista que en los momentos importantes no te deja gamba. Por eso yo creo que Racing pierde un jugador clave que está en el top 3 de los futbolistas que Racing no debería dejar ir si es que realmente quiere ganar la Libertadores. Para mí son Maravilla Martínez, Nardoni y Maximiliano Salas allí luchando por el podio junto con Martirena probablemente, o Sosa, o Arias. Pero la verdad que puede ser una baja muy sensible para Racing de cara a la Copa Libertadores. La cuestión es que Racing le ha cerrado, la dirigencia de Racing le ha cerrado la puerta en 3 oportunidades a Maximiliano Salas para renegociar su contrato. Una cuando antes de la Recopa quiso hablar sobre números el delantero, le dijeron que siga demostrando, que siga jugando y que después se iba a hacer efectiva esa renovación. Después cuando pasó la Recopa se le propuso este contrato por objetivos y bueno, se ha también dado a conocer una actualización contractual que tampoco ha tenido que ver con una gestión actual de la dirigencia, porque repito, hoy el único contrato que tiene actualizado Maximiliano Salas sería por aquel primer contrato que firmó cuando llegó, que preveía una pequeña actualización para la segunda temporada. Y bueno, ni hablar de esa tercera vez en la que posterior a la Recopa y haberle propuesto este contrato por objetivos, cuando el representante de Salas llamó directamente al Chino Saja, el Chino Saja le habría cortado el teléfono diciendo que si iba a llamar para renegociar el contrato ni siquiera llame y que no lo iba a escuchar. Espero traer un poco de claridad al respecto de la situación. Acá no estoy hablando, ni mi idea tampoco es juzgar si Salas es buena, mala persona, si Milito lo es, si Saja lo es, si el representante lo es, simplemente tratando de esclarecer un poco cómo es que a la academia se le escapa un jugador tan fenomenal. Para mí, encima uno ya subjetivamente yo tenía cierta debilidad por el juego de Maxi Salas, ya lo he dicho, pero espero que esto haya ayudado un poco para entender el contexto actual, todavía con el 1% de la novela abierta, como manifesté anteriormente. Por favor, espero que valoren la información, que se suscriban al canal, que pongan su like. Y bueno, los espero próximamente, como siempre, en mi canal de YouTube. Espero próximamente haciendo un vivo y encontrándonos de una manera que tenga un mayor feedback. Abrazo a todos y gracias por estar siempre y por confiar.